Recording in progress. Entonces hoy es jueves 6 de enero del año 2022, son las 5 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con el compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha. Nosotros estuvimos revisando el capítulo 1 y ahora vamos a continuar con el segundo capítulo. No obstante que nosotros ya hemos estudiado la primera clase del capítulo 2, yo creo que vamos a de nuevo estudiarla, no está nunca de más esto. En la clase anterior nosotros estuvimos repasando el primer capítulo del compendio, que es el Paricheta Sangaha, que es el compendio de la conciencia, que es la primera realidad última, y nosotros ahora vamos a continuar con el capítulo 2, que se llama en Pali Chetasika Sangaha, que es el compendio de los factores mentales, y en este capítulo nosotros vamos a estudiar esta segunda realidad última, que son los factores mentales. Estoy compartiendo la pantalla, cualquier cosa me dicen. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, en esta clase nosotros vamos a estudiar la sección número 1 y la sección número 2, el capítulo 2. Por favor, tener a mano el compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha, segunda edición. Y aquellos que no tienen el libro pueden tener acceso a el material online, en línea, del capítulo 2 de la segunda edición, que nosotros hemos compartido oportunamente. Entonces vamos ahora a ver el cuadro 2.1. En el cuadro 2.1 nosotros tenemos los 52 factores mentales, y los 52 factores mentales se dividen en diferentes grupos. Entonces en ese cuadro ustedes pueden ver los grupos de los 52 factores mentales. Entonces nosotros tenemos 7 factores mentales universales. Universales significa que esos 7 que están allí, que nosotros vamos a estudiar, están asociados con cada una de las 89 o 121 tipos de conciencia. O sea que cualquier conciencia, independientemente que sea, siempre tiene esos 7 factores. O sea, de que las conciencias más básicas tienen esos 7 factores universales. Y después tenemos 6 factores ocasionales, que están ahí también. Después vamos a estudiar individualmente cada uno de ellos. Y los 7 universales y los 6 ocasionales se denominan, es un nombre que se le da éticamente variables. Eso significa de que estos factores mentales no tienen una cualidad ética determinada, sino que la cualidad ética se las imparten otros factores mentales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahí tenemos la sensación. La sensación puede ser sana o insana, dependiendo con qué otros factores mentales se asocian. La sensación por sí misma no tiene una cualidad ética propia. Sí, eso es común a cada uno de esos 13 factores mentales que están ahí, que vamos a estudiar. Y después tenemos 14 factores mentales insanos, que se dividen en 2 grupos. Los universales insanos. Universales insanos significa de que cada una de las 12 conciencias insanas que nosotros estudiamos siempre tiene esos 4. Y los ocasionales insanos, que son 10, están asociados solamente con algunas conciencias. Y después nosotros tenemos 25 factores mentales hermosos, y los factores mentales hermosos se dividen en 2 grupos, o más de 2 grupos.
tenemos 19 universales hermosos, o sea que cada una de las conciencias hermosas tiene esos 19. Y después tenemos 3 abstinencias que son hermosos, pero solamente surgen en determinadas ocasiones. Y después tenemos 2 ilimitados y la sabiduría o la no ignorancia. Entonces, bueno, ese cuadro es un poco el panorama de este segundo capítulo, que nosotros vamos a estudiar cada uno de estos 52 factores mentales en detalle, en profundidad. Entonces, y ahora, los factores mentales se tratan en el primer libro de la Abhidhamma, que es el Dhammasangani, y particularmente en el capítulo 1 del Dhammasangani, que en Pali se llama Chetuparakanda, que es el capítulo del surgimiento de la conciencia, ¿no? O sea, de que el origen, digamos, de estos factores mentales es en el primer libro de la Abhidhamma. Y ahí yo les comparto una traducción del Dhammasangani, ¿no? Cuando el Dhammasangani explica los factores mentales. Entonces, yo no sé si ustedes se recuerdan, yo creo que eso lo estudiamos en la introducción, de que el Dhammasangani está organizado con una matriz que se llama la Matika. Y hay una matriz de triadas y hay 2 matrices de diadas. Y la primera matriz, la matriz de triada, la primera triada dice Kusaladhamma, Akusaladhamma y Avyakatadhamma. Entonces nosotros tenemos cuáles son los estados sanos, es la explicación del primer término de la primera triada, ¿no? Entonces, en cierta ocasión surge una conciencia sana de la esfera de los sentidos, acompañada con placer, asociada con entendimiento, con referencia a un objeto visible, o a un objeto audible, o a un objeto olfativo, o a un objeto gustativo, o a un objeto táctil, o a un objeto mental. O sea, de que nosotros aquí tenemos 6 tipos de objetos, desde el ojo hasta la mente, pasando por la nariz, por el oído, por la nariz, por la lengua, el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando surge una conciencia tomando un objeto visible, entonces esa conciencia puede ser una conciencia sana, ¿no? Y en esta ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia, aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, placer, unificación de la mente, y hay una gran cantidad de estados que pueden estar asociados con esa conciencia sana, ¿no? Entonces estos son los estados sanos. Y en el Dhammasangani también ustedes tienen una explicación un poco más abreviada de los estados sanos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dhammas o los estados que son factores mentales? Chetasika. Entonces ahí tenemos el agregado de sensación, el agregado de percepción y el agregado de formaciones mentales, ¿no? Estos estados son Chetasika, ¿no? ¿Y cuáles son los dhammas, los estados que no son factores mentales? Entonces, la conciencia, la materia y el elemento incondicional. Todos estos dhammas no son factores mentales. O sea que nosotros, lo que les quiero mostrar aquí es de que en realidad el concepto de Chetasika es algo que ya viene del canon.
Pero lo bueno del compendio de la Abhidhamma es que tiene una forma de tratar esto mucho más amigable y mucho más fácil de entender. Entonces, ahora veamos lo que dice el compendio. Perdón. Tiene prendido el micrófono. Mayra. Eso quería cerrar. Entonces ahora vamos a ver el compendio y ahí nosotros siempre tenemos el Pali a la izquierda y tenemos la traducción al español. Ekupada Niroda Cha. Entonces eso es un compuesto. Ekalambana Vatuka es otro compuesto. Chetroyuta, otro compuesto. Dvipa Nyasa, otro compuesto. Dhamma, Chetasika, Matana. Entonces, normalmente nosotros leemos de atrás para adelante. Entonces, Dvipa Nyasa son 52 en Pali. Dhamma son estados. ¿No? Entonces, Dvipa Nyasa son 52, Dhamma son estados, y Chetoyuta. Chetoyuta significa que están asociados con la conciencia, ¿no? Entonces los 52 estados, Dvipa Nyasa Dhamma, que están asociados con la conciencia, Chetoyuta, y ahí nosotros tenemos Ekupada, que surgen juntos con la conciencia. Niroda, que cesan junto con la conciencia. Ekalambana, que tienen el mismo objeto que la conciencia. Y Vatuka, tienen la misma base que la conciencia. El Eka tiene que asociarse no solamente con Upada, sino con Niroda, en el compuesto primero. Entonces, Eka, Upada, que tienen un mismo surgimiento. Eka Niroda, que tienen una misma cesación. Eka Lambana, que tienen el mismo objeto, y Eka Vatuka, que tienen la misma base. ¿No? Entonces esos 52 estados se denominan Chetasika, o se conocen, Matta, son conocidos literalmente como Chetasika. O sea, de que ustedes en este pasaje, ustedes tienen en realidad la definición de lo que es un Chetasika. Ahora, en el Canon Pali, algunos de los términos usados para referirse al sufrimiento de la conciencia son Chetupada y Chetalaka, Chetakana, que es momento o instante de conciencia. En cada surgimiento de conciencia, a lo mejor se le puede llamar evento cognitivo, invariablemente hay dos componentes: la conciencia, Cheta, y los factores mentales, Chetasika. O sea que la conciencia no puede surgir nunca sola. La conciencia siempre surge asociada con factores mentales. Pero los factores mentales pueden variar. Pero la conciencia siempre es la misma. ¿No? Y en el capítulo 1 se estudió el primer componente del evento cognitivo, la conciencia, se la definió y se clasificó. Y en este capítulo 2 se estudia el segundo componente, que son los factores mentales, Chetasika, que son estados asociados con la conciencia que realizan tareas específicas en el evento cognitivo. O sea que la conciencia nunca puede surgir sin los factores mentales. Siempre que surge la conciencia, ciertos factores mentales surgen con la conciencia. Pero como la conciencia permite que los factores mentales surjan,
Entonces se dice que la conciencia es el líder, es la precursora de los factores mentales. O sea que si no surgiera la conciencia, no pueden surgir los factores mentales. Pero, como la conciencia surge, cada vez que surge la conciencia surgen los factores mentales. Y se dice de que la conciencia y los factores mentales no pueden ser separados. Están ligados por un tipo de condición que se llama sampayutta en Pali, que es la condición de asociación. Ahora, el término chetasika en Pali es un derivado secundario. Cheta significa conciencia. Cheta con E significa lo mismo que chita, C-I-T-T-A. Son sinónimos. Y la S se usa para evitar hiato y el sufijo ika, que denota pertenencia. Chetasika es eso que pertenece a la conciencia. Entonces, esos que están asociados con la conciencia, o esos que existen junto con la conciencia, se denominan chetasika. Y el primer verso del compendio, eka ecupada, ¿no? Entonces, o sea, para que un dhamma o una realidad última se denomine chetasika, tiene que responder positivamente esas 4 preguntas. O sea que si nosotros le podemos poner una palomita, como dicen, no sé, en otros países le dicen un tilde, a cada uno de esos 4, entonces ahí nosotros tenemos lo que se llama un chetasika. Entonces los chetasikas surgen junto con la conciencia. Ahora, ¿qué quiere decir que surgen juntos? Que significa que en el mismo momento que surge la conciencia, los factores mentales asociados, en ese exacto momento, en ese mismo momento, surgen también. O sea que los factores mentales no surgen ni antes ni después, sino que surgen en el mismo momento que surge la conciencia. Y en el momento que la conciencia cesa, los factores mentales también cesan con la conciencia. Eso en Pali se llama eka nirodha, ¿no? Y cuando la conciencia surge tomando un objeto, ya sea un objeto visible, un objeto audible, o lo que sea, los factores mentales también toman el mismo objeto. Eso se llama en Pali eka lambana. Y normalmente la conciencia surge siempre, dependiendo de una base. Y en los planos donde existe materia, la base de la conciencia siempre es una base material. Entonces, la conciencia surge dependiendo de una base material. Y los factores mentales surgen también dependiendo de esa misma base material. Por ejemplo, cuando uno ve algo con el ojo, la conciencia del ojo, que ve un objeto visible, depende de una propiedad material que está en la retina del órgano ocular, digamos. Entonces, porque nosotros tenemos esa propiedad material, entonces puede surgir la conciencia. Pero también los factores mentales dependen de la misma propiedad material que depende de la conciencia para surgir. Entonces, eso es lo que se denomina un chetasika. O sea, un chetasika tiene esas 4 características comunes, ¿no? Ahora, hay razones, bueno, porque por ejemplo hay propiedades materiales que tienen la misma duración que la conciencia. Normalmente las propiedades materiales tienen una duración mayor. La materia existe por más tiempo que la conciencia. No obstante, es infinitesimal. Pero cuando nosotros decimos de que
los factores mentales tienen que tomar el mismo objeto que la conciencia, entonces de esa manera nosotros estamos excluyendo cierto tipo de propiedades materiales, ¿no? Que en realidad hay dos tipos de propiedades materiales que vamos a estudiar en el capítulo 6, que también tienen la misma duración que la conciencia. Ok, entonces una vez que hemos estudiado y entendido lo que son los factores mentales, entonces ahora vamos a ver los factores mentales éticamente variables que se agrupan en dos categorías: los 7 universales y los 7 ocasionales. En Pali los 7 universales se denominan Aña, Samana, Chetasika. Los 7 universales y 6 ocasionales se denominan literalmente comunes a las otras. Aquí traducidos como éticamente variables. Aña, samanas, no significa universales, sino que significa literalmente chetasika, factores mentales, samana, que son iguales, aña, con otros. O sea, iguales o comunes, samana. Entonces, y eso es lo que yo les expliqué inicialmente, que son factores mentales que no tienen una cualidad ética propia, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo es un factor mental éticamente variable. O sea que el esfuerzo, uno puede usar el esfuerzo para hacer algo malo, o uno puede usar el esfuerzo para hacer algo bueno, ¿no? La concentración también es igual. Uno puede usar la concentración para hacer algo bueno o hacer algo malo. Entonces, por eso, estos factores que son literalmente éticamente variables no tienen una cualidad ética propia, son un poco como comodines. O sea, la cualidad ética se las da otro tipo de estado mental con que se asocia. Entonces, por ejemplo, si el esfuerzo se asocia con una conciencia sana, con un factor mental sano, entonces el esfuerzo es sano. Si el esfuerzo se asocia con un factor mental insano, el esfuerzo es insano. O sea, de que en realidad estos factores mentales dependen, la cualidad ética de estos factores mentales depende no de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene enojo, ¿no? Entonces, el enojo es un factor mental insano. Si el esfuerzo se asocia con el enojo, el esfuerzo se dice que es insano. Pero si el esfuerzo se asocia con la generosidad, por ejemplo, entonces se dice de que el esfuerzo es sano. O sea, pero en realidad el esfuerzo no tiene una cualidad ética propia, ¿no? Entonces hay 13 factores mentales que su cualidad ética depende de con quién se asocian. Y el término, otro término en Pali es Sava Cheta Sadharana, que literalmente significa común a todas las conciencias. Sadharana significa común, Cheta significa conciencia y Sava significa todas. Y el término universal está muy bueno, porque es una palabra, ¿no?, que nos resume ese compuesto. Y se refiere a los 7 factores mentales que son comunes a los 89 o 121 conciencias. Entonces ahí nosotros tenemos los universales. Katam. Katam es un pronombre interrogativo en Pali. O sea, en realidad el signo de interrogación no es necesario. Es un artificio porque ya la palabra es interrogativa. Pero bueno, nosotros seguimos las convenciones. Katán significa cómo o de qué forma.
Entonces ahí tenemos los nombres de los factores mentales. Ahora, si ustedes estudian Pali, eso también es bueno para saber cuáles son masculinos, femeninos o neutros. Porque, por ejemplo, paso, que significa contacto, o lo traducimos como contacto, es masculino, ¿no? Vedana, o sea, y sigue más o menos el orden en español, ¿no? Porque el contacto. Vedana es sensación, es femenino en Pali, la sensación. Saña es la percepción, también es femenino. Chetana es la volición, también es femenino. ¿Sí? Bueno, yo creo que es coincidencia eso. Ekagata es la unificación. O sea, no, o es la habilidad del traductor. O sea, y Jivit Indriyan es neutro. Ahí, o sea, ahí en Pali es neutro, en español no tenemos. Jivit Indriya es facultad vital, ¿no? Mental. Y Manasikaro es atención, es masculino, pero en español la atención es femenina, ¿no? Y entonces, cha iti, ¿no? O sea, el cha ese que está ahí significa ahí, o sea, es como, habría que poner un cha después de cada uno de esos, pero como está en verso, tiene que seguir ciertas reglas métricas. Entonces, satime. Sata es 7 y me estos, chetasika, factores mentales. Nama se llaman Savacheta Sadharana, comunes a todas las conciencias o universales. Entonces, ustedes ahora ya saben que cada conciencia que uno tiene, cualquier ser, independientemente del plano de existencia, independientemente del tipo de conciencia, siempre la conciencia tiene esos 7 factores. O sea que cuando uno está durmiendo sin soñar, esos 7 están junto con la conciencia. Cuando uno está despierto, esos 7 están junto con las conciencias que uno tiene. Independientemente de si es un ser humano o si es otro ser, esos 7 factores están presentes en todas las conciencias de todos los seres. O sea que, eso, como se dice, esos factores mentales son factores indispensables para que la conciencia pueda funcionar. O sea que cada surgimiento de conciencia tiene la fuerza que seguirle esas 7 más las otras. Bueno, lo otro ya depende. Pero esos 7 siempre, cada vez que surge la conciencia, están junto con la conciencia. Los otros ya es diferente, ¿no? Pero estos están siempre. O sea, para un ser en particular, desde el momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, o sea, siempre están en todas las conciencias, ¿no? Y independientemente de los planos de existencia, siempre están esos 7. ¿Y surgen al mismo tiempo, venerable? O sea, no es primero el contacto y No, luego la sensación. todo junto. Ahora, el contacto puede condicionar la sensación, como el origen condicionado, pero eso es otra historia ya, ¿no? O sea, porque eso tiene que ver con la condicionalidad, pero vayamos por partes. No, pero cada vez que surge una conciencia, espero que esté claro esto. Estos 7 están. Y en el momento que surge la conciencia, estos 7 surgen juntos, ¿no? En el momento que cesa la conciencia, estos 7 cesan juntos. Pero vuelve a surgir la conciencia de nuevo. Y como ya dijimos, la conciencia surge en la velocidad vertiginosa, ¿no? O sea, de que están ahí surgiendo cada vez que surge la conciencia. Ahora, lo que también es importante aquí es, o sea, no es tan simple esto. Por ejemplo, hay distintos grados de esos factores, ¿no? Por ejemplo, el Ekagata es la concentración,
O sea, la concentración es un factor mental que se puede desarrollar, o sea, a un nivel, o sea, de llana. La vedana, la sensación puede ser de distintos tipos. ¿No? O sea, que cuidado, ¿no? O sea que cada una tiene sus niveles. No cada una, pero algunas. ¿No? Eso lo vamos a ver. Donde está bien explicado eso es en la Vidhamma-vatara, ¿no? Cómo se pueden modificarse esos factores. Si quiere después le muestro, pero... Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entender las realidades últimas? ¿No? A nivel conceptual. Sí, a nivel conceptual. Bueno, las realidades últimas son los dhammas que existen de acuerdo a su propia naturaleza intrínseca, ¿no? O sea, de que en realidad, para poder estudiar las realidades últimas, nosotros tenemos que recurrir a los conceptos y al lenguaje, ¿no? Pero los conceptos y el lenguaje, como ya hemos explicado, pertenecen a otra realidad diferente, que es la realidad convencional, ¿no? Entonces, cada vez que uno experimenta, por ejemplo, una realidad última, o cada vez que esa realidad última uno la experimenta y eso tiene una naturaleza intrínseca propia que es inmutable, ¿no? Por ejemplo, la conciencia, la sensación, cada una de las realidades últimas, ¿no? Siempre es la misma cuando surge, ¿no? Ahora, pero hay artificios o recursos que se utilizan en el Abhidhamma, particularmente en los comentarios y los tratados, para poder entender y explicar estas realidades últimas. Y cada vez que nosotros estudiamos una realidad última, nosotros utilizamos esos 4 recursos definitorios. Nosotros ya estudiamos eso con relación a la conciencia, ¿no? Nosotros dijimos que la conciencia tiene la característica de conocer, pero conocer no significa conocer como nosotros entendemos, sino conocer significa algo muy rudimentario, o sea, establecer un nexo entre el objeto y el sujeto, o la base, ¿no? Y la conciencia tiene la función de ser la precursora de los factores mentales asociados. Y la conciencia se manifiesta como una continuidad de procesos, y la causa próxima de la conciencia es la mente y la materia, digamos. Entonces, cada chitasika de los 52 factores mentales tiene una característica, una función, una manifestación y una causa próxima propia. O sea que con relación a las realidades últimas, nosotros tenemos 2 tipos de características. Una característica propia y una característica universal. La característica propia es lo que a nosotros nos permite diferenciar una cosa de otra, ¿no? Pero la característica universal de los factores mentales es la impermanencia, o sea que están continuamente surgiendo y cesando. O sea, de que los factores mentales todos tienen una característica propia que permite diferenciar ese factor mental de otros factores mentales o otras realidades últimas, y una característica universal que es igual para todos, que es la impermanencia, etc. Entonces, pero para poder estudiar los factores mentales, nosotros entonces vamos a usar la característica que en Pali se llama lakkhana, que es la naturaleza intrínseca de un dhamma en particular o la característica sobresaliente, ¿no?
Y la función es la realización de una tarea específica o el logro de un objetivo. O sea que la función puede ser de dos tipos. O sea, hace una tarea específica o un logro de un objetivo. Y la manifestación es cómo se le presenta a uno cuando uno lo observa. Y la causa próxima es la condición cercana, es decir, la condición principal sobre la que depende. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contacto, la sensación, la percepción, etc., de cada uno de los 7 universales, nosotros tenemos que entender eso de acuerdo con esas 4 cosas. No obstante, o sea, uno lo va a entender de esa manera cuando uno lo observa a través de la práctica. En realidad eso es algo que uno se da cuenta. Entonces, hay un ejemplo para explicar esto, los 3 recursos, los 4, ¿no? O sea, que es cuando uno ve un relámpago o un rayo durante un día lluvioso, ¿no? Entonces, la luz brillante, o sea, cuando hay un rayo, entonces, ¿qué hace el rayo? O sea, ilumina, ¿no? Entonces, esa es la característica. ¿Y qué es lo que logra el rayo cuando aparece el rayo? Hace desaparecer la oscuridad, ¿no? Entonces esa es la función. ¿Y cuál es la manifestación del rayo? La manifestación es, a veces el rayo es curvo, no tiene distintas formas, ¿no? ¿Y cuál es la causa próxima? Son las condiciones climáticas, no sé, como la presión atmosférica, humedad, etc. Esas son la causa próxima. O sea, ahí yo puse, esa es la CNN Tower de Toronto, Canadá. No, hay un rayo ahí. Es un pararrayos. No, entonces, la luz brillante, esa es la característica. Y si no estuviera el rayo, estaría oscuro allá arriba, ¿no? Entonces, la función es hacer desaparecer la oscuridad. Y ese rayo no sé qué forma tiene, pero, o sea, no es derecho a eso. Es como de rayo. ¿Cómo? Es como de rayo. Sí, o sea, pero hay distintas formas de rayo, a veces los rayos, ¿no? Parecen raíces a veces. Sí. Entonces esa es la manifestación. Y para que el rayo ocurra tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Entonces ese es un símil que se da para poder explicar esas 4 cosas. Entonces ahí nosotros tenemos los 7 universales, de nuevo, con su nombre en Pali y en español. Pasa es contacto, sensación es Vedana, percepción es Sanya, volición es Chetana, unificación es Ekagata, facultad mental, vital mental es Ibitindriya y atención es Manasikara. Ahora, cuando uno no está escribiendo en Pali, como en el verso anterior, normalmente las voces masculinas y neutras se colocan en el tema nominal. Por eso nosotros tenemos pasa. En el verso era pasó, ¿no? Pero las voces femeninas, el tema nominal es igual que el nominativo. Entonces, son convenciones. Entonces, nosotros aquí tenemos los universales. Entonces, el contacto, el término es pasa, que se deriva de un verbo, y el verbo a su vez se deriva de una raíz. El verbo es pusati, que significa eso que toca. Pero como contacto no se debe entender el mero impacto físico del objeto con la facultad sensorial. Más bien es el factor mental
por medio del cual la conciencia mentalmente toque el objeto que se ha parecido, iniciando así el evento cognitivo completo. O sea, pero todos surgen juntos. Yo creo que les comenté en una de las clases anteriores que el Buda hizo algo muy difícil de hacer, ¿no? De poder discernir cada uno de los componentes de la conciencia, ¿no? Porque en realidad estos son inseparables, estos factores de la conciencia. Entonces, en el libro este que yo les comenté, el Milinda Paña, las preguntas de Milinda, el monje le da un símil al rey de que uno, o sea, va ahí al océano y recoge un poco de agua y entonces en realidad esa agua es una mezcla de muchos ríos que han desembocado al mar. Entonces que uno pudiera tomar un poco de agua y decir, bueno, esta agua está formada con esta agua del Ganges, con esta agua del Yamuna y todo lo demás. O sea es imposible eso. Entonces por eso nosotros tenemos el Abhidhamma que nos enseña el Buda. Entonces el primer factor mental es el contacto y el segundo factor es la sensación. Y la sensación es un factor mental muy importante porque nosotros experimentamos siempre el objeto por medio de la sensación, ¿no? Es el modo afectivo en que se experimenta el objeto. El término Pali Vedana no significa emoción, que parece ser un fenómeno complejo que comprende una variedad de factores mentales concomitantes, sino la mera cualidad afectiva de una experiencia que puede ser agradable, desagradable o neutra. O sea que es como uno experimenta el objeto. Entonces hay tres formas o tres modalidades de experimentar, que es placer, desplacer y ni placer ni desplacer. Entonces por eso a eso le llamamos neutro o indiferente, ¿no? Entonces eso es la sensación. Siempre hay una sensación. Ahora, lo que pasa es que la sensación que no es de placer ni de desplacer es muy sutil, es muy difícil de discernir. Ahora, mientras los otros factores mentales experimentan el objeto solo derivadamente, la sensación lo experimenta total y directamente. En este respecto, los otros factores mentales se comparan al cocinero que prepara un plato para el rey y que solo lo prueba durante la preparación, mientras que la sensación se compara con el rey que disfruta la comida completamente. O sea, se dice, ¿no?, que cuando un cocinero prepara un platillo al rey, en esa época eran reyes. Entonces, también para que no lo envenenen al rey, supongo yo. Pero entonces, seguramente el cocinero también prueba para que no esté muy salado o sin sal, ¿no? Entonces después le da el platillo al rey y el rey se lo come, ¿no? Y lo disfruta. Entonces la sensación es como el rey. Y los demás factores mentales que están asociados con la sensación son como el cocinero, que también prueban pero de una manera muy así, indirecta. Y el segundo factor mental es es la percepción, en pali se llama saña, y la característica de la percepción es percibir las cualidades de su objeto. Su función es hacer una marca como condición para poder percibir nuevamente. Este es el mismo, o su función es reconocer aquello que ha sido percibido previamente. O sea que, por ejemplo, yo ahora los conozco a todos ustedes, pero, por ejemplo, un día llegó, no sé, Mary o Ángel, y antes yo no los conocía. Entonces la percepción hace una marca. Entonces yo la próxima vez que voy a Caxa, por ejemplo, y veo a alguien ahí, yo sé, ahí está Ángel. Entonces la percepción le permite a uno reconocer algo que ya percibió anteriormente. Y si uno no lo percibió antes,
la percepción hace una marca, ¿no? Pero también la percepción se puede equivocar, ¿no? O sea, a veces uno... pero bueno, la ventaja de ser monje en el aeropuerto es de que, o sea, uno no tiene que mandar ninguna foto ni nada, o sea, a uno lo reconocen rápido. La percepción, ¿no? Entonces la percepción entonces tiene dos cuestiones aquí, ¿no? Hacer una marca, y entonces en base a esa marca uno reconoce después eso que uno conoció primero. Y la percepción es importante para la cuestión de la memoria, para estudiar y muchas cosas más. La percepción se manifiesta como la interpretación del objeto a vinivesa por medio de las características que han sido aprendidas. Su causa próxima es el objeto en cualquier forma que éste aparece. Su procedimiento se compara al reconocimiento del carpintero de ciertos tipos de madera por la marca que hacen cada una de ellas. Alguien me preguntó la otra vez si había símiles. Yo le dije que sí, que hay muchos símiles en los comentarios. Incluso en el curso introductorio de Abhidhamma, ahí yo creo que hay una tabla con los símiles para cada uno de los factores mentales. O sea que si quieren los pueden encontrar ahí. Y el carpintero, imagínense, o sea, si tiene que hacer muchas cosas y después tiene que ensamblar y todo eso, necesita, o sea, algún sistema para ir reconociendo las cosas. Entonces, por eso es el símil este. Y el número 4 es la abolición, que es, el símil es un alumno líder que recita su propia lección y también hace que los otros alumnos reciten sus lecciones. De la misma manera, cuando la abolición comienza su trabajo en el objeto, hace que los estados mentales asociados realicen también sus tareas. La abolición es el factor mental más significativo en la generación del karma, porque ésta determina la cualidad ética de la acción. O sea que la abolición tiene dos funciones, podríamos decir así, digámoslo así. Una es organizar a los factores mentales asociados para que cada uno de los factores mentales asociados haga lo que tiene que hacer. ¿No? O sea, una especie así de supervisor, digamos. Y además, cuando la abolición se asocia con factores mentales sanos o insanos, entonces la abolición es responsable del karma. ¿No? Entonces son dos cosas que nos vamos a estudiar en profundidad en el capítulo 8. Lo que se llama el karma con asiente, que es la función básica de la abolición, que eso siempre existe, que es hacer que los otros factores asociados hagan lo que tengan que hacer. Y la condición de karma asincrónica que se llama, que es cuando la abolición se asocia con estados sanos o insanos. Y chetana es el término en Pali, que se deriva de la misma raíz que cheta, es el factor mental encargado de la realización de un objetivo. Esto es el aspecto conativo volitivo de la cognición. Por ello se traduce como volición. No sé, a veces estas son cuestiones muy técnicas, ¿no? Y es muy difícil traducir esto a cualquier lengua. No sé, porque yo veo que ahora hay personas que traducen, o han hecho traducciones de Abhidhamma y que, no, pero volición no suena bien, o sea, es mejor poner intención. Como si fuera una cuestión, o sea, de que uno lo resuelve con un término español u otro. En realidad esto, o sea, son términos técnicos que ni siquiera en español o en cualquier lengua se traducen correctamente, ¿no? Pero volición es un término más correcto, yo creo, que intención. O sea, que cuando uno traduce uno puede encontrar a lo mejor términos más apropiados que otros, ¿no? Entonces, por ello se traduce como volición. Los comentarios explican que Chetana organiza los estados mentales asociados en su acción sobre el objeto. Y después tenemos el número 5, o sea, todo esto siguen siendo universales,
O sea que imagínense todas las cosas que hay en una conciencia básica. Nosotros vamos a estudiar hacia el final del capítulo la cantidad de factores mentales que están asociados con cada una de las conciencias, ¿no? O sea que hay un cuadro, que es el cuadro número 2.4, y ustedes van a ver que las conciencias de los 5 sentidos son las conciencias más básicas, y esas conciencias tienen solamente 7 factores mentales, ¿no? O sea que, por ejemplo, la conciencia del ojo, la conciencia del oído, la nariz, de la lengua, del cuerpo, hay 10 conciencias, ¿no? 5 resultantes insanas y 5 resultantes sanas. Esas conciencias tienen solamente 7 factores mentales. Y aún así, ustedes se pueden dar cuenta que cada uno de esos 7 factores mentales está haciendo una tarea específica ahí, ¿no? Entonces el número 5 es la unificación. Entonces este estado mental es la unificación de la mente en el objeto. Si bien este factor es prominente en las llanas, donde funciona como un factor de llana, en la vida me enseña que el germen de esa capacidad para unificar la mente está presente en todos los tipos de conciencia, aún en los más rudimentarios. Allí funciona como el factor que fija la mente en el objeto. O sea, de que un nivel de unificación básica es necesario, ¿no? Pero ese factor, como preguntaba Cintia, se puede cultivar y desarrollar, ¿no? Y entonces uno llegará a las conciencias de ya. Y después tenemos el factor mental de la facultad vital mental. Ahora, hay 2 tipos de facultades vitales. La mental, que vitaliza los estados mentales asociados, y la material, que vitaliza los fenómenos materiales. O sea, de que tanto la mente como la materia tienen propiedades que hacen que tengan vida. Y esas facultades vitales, tanto mental como material, solamente existen en los seres sintientes. O sea, de que, no obstante, por ejemplo, los árboles y las plantas tienen cierto tipo de vida, pero esas no existe la facultad vital material. Por supuesto, menos la facultad vital mental. Entonces, la facultad vital es un factor, en este caso mental, que le da vida a la conciencia y a los factores mentales asociados, ¿no? Y la material le da vida a la materia. De hecho, la muerte se define normalmente como el corte de la facultad vital, ¿no? Entonces, solo la facultad vital mental es un factor mental. Tiene la característica de sostener los estados mentales asociados. Sostener es mantenerlo existiendo. Su función es hacerlos ocurrir, la manifestación es establecer su presencia, la causa próxima son los estados mentales a ser mantenidos. Y ahí tenemos el último, los factores mentales universales, que es la atención. Esto no tiene nada que ver con la atención plena, ¿no? Por eso también es problema, o sea, con el término. El término pali manasikara literalmente significa hacer en la mente. La atención es el factor mental responsable de advertir el objeto. Por virtud de la misma, el objeto se hace presente a la conciencia. La atención es como un timón de un barco que lo dirige a su destino, o como el conductor de un carro que dirige los caballos bien entrenados, es decir, estados mentales asociados hacia su destino, el objeto. O sea que es un timón. Manasikara, atención, debería distinguirse de vitaka, que es un factor mental ocasional, que es la aplicación inicial,
Mientras el primer estado mental dirige los concomitantes mentales hacia el objeto, el último los aplica en el objeto. Manasikara es un factor cognitivo indispensable presente en todos tipos de conciencia. Vitakka es un factor especializado que no es indispensable en la cognición. O sea que estos 7 que nosotros hemos estudiado aquí son indispensables para que la conciencia pueda funcionar. Y pónganse ustedes, ¿no?, que aun cuando uno está durmiendo sin soñar, uno tiene una conciencia resultante y estos 7 están haciendo esas funciones. Entonces, nosotros hemos estudiado esos 7 que están ahí, que son el primer grupo de los éticamente variables. Y en la clase siguiente vamos a continuar con el estudio de los ocasionales. Y no me recuerdo ahora si también vamos a estudiar los factores mentales insanos. Entonces esa es la clase de hoy día, que ya la hemos dado, ¿no? Pero no estuvo de más, yo creo. Entonces ahora, los 7 universales están con todas las conciencias. Ese es el cuadro de los 89 o 121 tipos de conciencia. Los otros días cuando salimos, estaba Amalia, ¿no? Ahí hablo. Tenía ahí en el teléfono una tarjetita. Y en realidad yo le estaba explicando de que esas tarjetitas, no sé, que todavía tenemos esas tarjetitas, ¿no? El venerable Usilananda las hizo para que uno coloreara, pero no con no de esta manera, sino quitarle los colores completamente. ¿Están por ahí? Sí, a ver, déjenme. A ver, dime uno. Es que tenía una. O una sin color. Porque normalmente están sin color. Entonces, mira. Entonces, nosotros aquí tenemos las 89. No sé si ven. No, se ve Lo que pasa es que yo tengo que sacar mi... Tiene que quitar la... A ver, ¿dónde se hace eso? Las preferencias. ¿Dónde está eso? En su video. ¿Eh? En el video. Acá, ¿Aquí? ahí sí. Ahí dice. Video settings. Sí. Ah, un Eso poco, dice arribita. background. Sí. Blur. Ajá. ¿Dónde está pulsa otra vez. background? None. Así. Ahí se ve, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, están las bolitas estas, o los círculos, sin colorear. Entonces, el venerable le ponía, por ejemplo, a ver, los 7 universales. Entonces uno colorea, no importa los colores. Entonces uno tiene que sombrear, digamos, todas las conciencias que tienen los 7 universales, es bien fácil, Todos. ¿no? O podemos poner, por ejemplo, el primer universal, que es, no sé, el contacto, ¿no? Entonces uno tiene que colorear todas. O sea, bueno, eso es más trabajo, ¿no? Sí, después digamos, el segundo que es, ¿no?, la sensación. Entonces uno colorea todo. O sea, de que para los 7 universales es bien fácil. Cada una de las 89. Pero ya cuando empecemos con los otros, ¿no?, ¿cuántas conciencias tienen la aplicación inicial? ¿No? Entonces este es una buena tarea que había hecho el venerable para, ¿no? Entonces aquí yo tengo todas estas tarjetas que Rosa María había estudiado Vidoma así. Entonces si quieren después a lo mejor le podemos hacer copia de esto y ustedes pueden ahí. Pero claro, en la medida que... Y esto se utiliza también, es muy útil, porque nosotros podemos usar esto para el capítulo 3, cuando estudiamos las funciones de la conciencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las conciencias que tienen la función de reconexión, continuidad vital y muerte? Entonces uno
sombrea, ¿no?, las conciencias que tienen esa función. Entonces, porque esas cosas, o sea, son muy importantes para después cuando sigan. Entonces, pero bueno, este cuadro está en los colores, pero eso es más o menos la idea. Y ahí ustedes tienen un glosario de términos que hemos estudiado, que para que no se olviden, ¿no? Chetasika, Chetupada, Chetakana, Ekupara, Ekanirora, Ekalambana, Ekavatuka, Anya Samana Chetasika, Sada Cheta Sadarana, Pasa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekagata, Jivitindriya, Manasika. Así que con esto nosotros finalizamos la primera clase del capítulo 2 del compendio de Vidama de Anuruddha. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, supongo yo que han entendido bastante o no han entendido mucho. Pero de cualquier manera, al final del capítulo 2 vamos a tener una sesión de repaso también. O sea, y en realidad hay tareas para el capítulo 1, pero lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero espero tener las tareas del capítulo 1 listas para la próxima clase, para que ustedes las hagan. Oscar tiene una pregunta. Adelante, Oscar. Gracias, venerable. Tengo la duda de cómo es que, supongo, los arahants se dan cuenta de que una cosa es la conciencia y otra cosa son los factores mentales. Si surgen y cesan juntas, ¿cuál es el diferenciador que identifica una de otra? No solamente los arahants, o sea, cualquier persona que practica puede diferenciar eso. Lo que diferencia es la conciencia misma, porque una conciencia no puede tomar la misma conciencia en el mismo momento, pero la conciencia puede observar a otra conciencia o la conciencia puede observar a los factores mentales. Entonces, es la conciencia la que no observa y uno puede diferenciar, ¿no? O sea, pero si uno observa la conciencia, entonces uno va a observar la característica de la conciencia o la función o la manifestación. Si uno observa los factores mentales, uno va a observar, dependiendo del factor mental, ya sea la característica o lo que sea. Pero o sea, por ejemplo, cuando usted está meditando y tiene dolor, ¿no? Entonces ahí uno discierne la sensación, ¿no? Y la sensación en realidad está asociada con la conciencia, ¿no? Pero, claro, la sensación de dolor es una sensación que es conspicua, ¿no? Que es algo que es evidente. Entonces uno se enfoca en eso, ¿no? Entonces uno puede discernir, cuando uno practica meditación de atención plena, normalmente las instrucciones son de que nosotros no deliberadamente escojamos, ¿no? Sino simplemente observemos lo que se va presentando. Entonces de esa manera nosotros observamos, ¿no? Pero uno también deliberadamente puede observar algo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, en realidad eso es parte de los conocimientos de Vipassana, Oscar, que es el discernimiento, digamos, de las características individuales de las realidades últimas, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento que viene antes que el discernimiento de las características universales, ¿no? Normalmente uno se dice de que cuando practica Vipassana tiene que discernir primero cada una de las
realidades últimas de acuerdo con sus características propias. Ya después viene una etapa de vipassana en la cual uno discierne la característica universal de la impermanencia o el surgir y el cesar. ¿Ok? Ok. Sí, venerable, otra pregunta. ¿Por qué la fe es un factor mental hermoso? Porque, digamos, también la fe da pauta a las creencias erróneas y también da la pauta a que las personas hagan cosas que no están bien. ¿Por qué la fe es un factor mental universal hermoso? ¿No debería ser éticamente variable? Ahora, lo que pasa es que la fe hay que entenderla como se entiende el término sada, ¿no? Que es como quien dice algo que clarifica la mente, ¿no? Y no como una creencia propiamente dicha, ¿no? Porque en realidad, y es muy buena pregunta esa, porque en realidad una creencia correcta, puede haber dos tipos de creencias, una creencia correcta y una creencia incorrecta, ¿no? Lo que pasa es que como son creencias, o sea, ¿quién le demuestra a uno? Pero de acuerdo con el budismo, pero eso es parte, la creencia correcta es parte de la sabiduría, ¿no? Y la creencia incorrecta es parte de la concepción errónea. Lo que pasa es que, claro, creencia, ¿no? También tenemos cuestiones semánticas y conceptuales, a lo mejor, ¿no? Pero sí, o sea, creer algo que es incorrecto es fe. Pero fe no en el sentido de fe como se entiende sada, sino en el sentido de tenemos dos cosas. Diti, generalmente es una concepción errónea, y sabiduría, que es una creencia correcta, ¿no? Entonces, ¿No será que cuando está ese factor mental de la fe, no cabe ahí por ejemplo, la ira por o el supuesto que deseo? no, Entonces, por supuesto que no cabe. ¿por eso se consideraría un factor mental hermoso? Sí, los factores mentales hermosos, o sea, la mente está sana, ¿no? Pero la fe es algo, ¿no?, que se dice que tiene la función de clarificar la mente, ¿no? Es el opuesto de la duda, ¿no? ¿Se podría cambiar por esperanza? ¿Fe? No, o sea, es diferente. Lo que pasa es que fe como se entiende en español o como se entiende en pali. No, porque si nosotros entendemos la fe no como una creencia, ¿no?, entonces eso ya es una cosa diferente en el budismo, ¿no? O sea, una creencia es algo, porque esto es bastante complejo también, porque normalmente uno cree algo, ¿no? O sea, no sé, que existe un otro mundo, hay gente que cree que existe un ser creador, otra gente que no cree en eso, hay gente que no cree en nada, ¿no? Esos son normalmente conceptos, son objetos. Pero lo que pasa es de que hay un factor mental que toma esos objetos de una cierta manera, ¿no? Entonces, normalmente diti, como se entiende en el budismo, es el factor mental que toma algo diferente a la realidad, ¿no? Entonces, eso, lo que pasa es que normalmente, por eso esto es bastante complejo. O sea que diti generalmente es el factor mental con el cual uno toma algo de una manera contraria a la realidad. Eso es, a veces yo lo traduzco como concepción errónea, a veces lo traduzco como creencia incorrecta, ¿no? Y entonces ya hay cuestiones que uno toma de una manera natural
y hay cuestiones que uno toma de una manera, digamos, un poco más porque a uno le han enseñado, o también porque las tendencias kámicas de uno. Porque hay gente que tiene una predilección para creer en algo, ¿no? O sea, ¿no? Hay gente, o sea, que a veces tiene que ver también porque lo que uno ha enseñado, también tiene que ver con el karma de uno. Entonces hay gente que se inclina a creer en algo, hay gente que se inclina a no creer en nada, o creer en otra cosa diferente, ¿no? ¿Por qué es eso? Ese es un tipo de creencia basada más en conceptos. Pero hay otro tipo de diti que está basada en las experiencias personales que nosotros tenemos, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando, no sé, uno se aferra o uno se identifica con, por ejemplo, con los estados de uno, ¿no? Entonces uno se identifica con, no sé, con el enojo. Estoy enojado, uno se identifica con la alegría, ¿no? Y uno, cuando se identifica, uno le está imputando a ese estado, digamos, una existencia, una personalidad que en realidad no es, porque eso surge y cesa. Entonces Diti, que lo llamamos normalmente una concepción errónea, puede tomar tanto las cuestiones propias de uno como las creencias o cosas, ¿no? Como teorías y todo lo demás, ¿no? Pero en el fondo es diti, ¿no? Cuando uno se identifica con algo personal y se identifica identificándose como mío o como un yo, y en realidad eso surge y cesa, eso es una forma incorrecta de tomar algo. Y también cuando uno dice, yo soy budista, no vamos a hablar otra vez. ¿Cómo? Yo soy mexicano, todo eso. Yo soy mexicano. Sí, o sea, en realidad, o sea, eso también, o sea, es parte de la realidad convencional. O sea, ahí no hay tampoco, ¿no? Pero cuando uno cree que eso es solamente la verdad, ¿no? Entonces ahí... Es como cuando en el budismo dicen tener fe en la práctica, pero es un tipo de fe que ya está viendo que sí funciona y no una fe ciega, como... Sí, tener fe en la práctica significa que uno, porque tiene fe, practica, ¿no? Entonces esa fe clarifica la mente, ¿no? Pero claro, el término fe, o sea, no... O sea, a lo mejor es confuso, ¿no? Como dice Oscar. Sí, o sea, que por eso a veces yo digo, es mejor a lo mejor estudiar en Pali solamente. Sada. ¿No? Sada tiene dos funciones. Una es clarificar la mente y la otra es, o de arrojo que se llama. Que es, o sea, yo le he dado el símil que una persona que se para al lado de un torrente y después de evaluar su fuerza y el torrente y todo eso, se arroja y cruza, ¿no? Y cruza del otro lado. Entonces, o sea, es una especie, es algo más que todo, yo creo, psicológico con relación al objeto, Oscar. ¿Ok? Muy buena pregunta. En ese sentido, Muy buena también pregunta. se puede contraponer. En ese sentido, también se puede contraponer el significado de duda. También se tendría que ver desde el punto de vista de la enseñanza original en Pali, porque para alguien que no tiende a ser creyente, pues siempre la duda es sana, porque promueve la investigación y hasta la comprobación, ¿no? En este caso, de la práctica. Entonces, como está aquí en el Abhidhamma como ocasional y sano, supongo que también tiene una connotación de ese tipo, más o menos como la fe. Porque sí, la duda y la fe son las antípodas, ¿no? Son los opuestos, ¿no? Pero la duda solamente se refiere a la duda en el Buda, en el Dhamma, del Sangha
y a la práctica, digamos, y todo eso, ¿no? O sea, que es un factor mental, ¿no? De que a uno lo... Y entonces, a lo mejor entendiendo lo que es la duda, entonces uno puede entender la fe bien. Porque la fe es como si, o sea, acepta la práctica, ¿no? Y uno la practica, o sea. Entonces, de esa manera, ¿no? A lo mejor se puede entender de esa manera bien. Ok. Muchas gracias, general. No, gracias por las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice Marina que tenemos el cuadro sin colores. Cintia ya lo compartió. O sea, de que si quieren pueden imprimir muchos de esos cuadritos. Y porque no solamente lo vamos a usar en este capítulo, sino también en el capítulo 3. ¿No? Y es muy útil eso. Porque el capítulo 3 ya se pone muy complicado todo, ¿no? Sobre todo con relación a las funciones y a los objetos. Así que como estudiamos Pali, también tenemos que estudiar la vida. Sí. Vamos a dejar de grabar. Recording stopped.